Bueno, continuando con nuestros videos aquí de uso de Postgres y de su extensión PostGIS, vamos a mirar cómo funciona. Vamos a hacer una pequeña demostración de uso. Eh, Como les estaba comentando al principio en el video de instalación, nosotros tenemos que utilizar el pgadmin, que es, digamos, nuestra herramienta de operación, digamos, de gestión de bases de datos hechas en Postgres. Eh, Aquí con esto vamos a estructurar, digamos, todas las tecnologías necesarias para generar un sistema de información geográfico básico. Vamos a usar todo código abierto, pues para que quede fácil de tener, digamos, para que tengamos fácil acceso a estas tecnologías, eh, costo cero, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Pero bueno, primero vamos a usar pgadmin y como siempre, pues la clave, nos va a pedir la clave al momento de entrar. Normalmente nos la pide dos veces cada vez que vayamos a conectar. Acá, por ejemplo, vuelve y nos la pide con el ánimo de, es decir, activamos el pgadmin y luego entramos a nuestro motor de bases de datos. En este momento, como habíamos dicho, pues teníamos que instalar PostGIS, lo hicimos y hicimos un PostGIS 31 sample, una base de datos allí de prueba. Tenemos la información de Postgres acá con digamos, esta otra base de datos Postgres como tal. Esto es todo lo que tenemos de relevante, pues tener presente que nos tenemos que ir a esquemas y mirar allí las tablas. Normalmente en el esquema público vamos a encontrar las tablas. Por ejemplo, en este caso tenemos básicamente siempre van a aparecer esta de Spatial Ref Sys. Esta es una base de datos, digamos, que toma todo lo referente a PostGIS para poder operar, mientras que este Pine Cloud Format pues ya sería, digamos, ya la prueba que tenemos aquí con esta estructura de PostGIS 31 sample, o sea, la base de datos aquí de prueba. ¿Sí? La instalamos con el ánimo de corroborar que todo esté funcionando bien y que la extensión PostGIS esté funcionando. O sea, cuando se genera bien, tenemos esta base de datos allí. Pero bueno, aquí para este ejercicio vamos a crear una nueva base de datos. Vamos a tener una base de datos sencilla. Simplemente le decimos aquí clic derecho crear y vamos a decir database. Vamos a ponerle Bogotá. Ya la tenía por aquí en pruebas. Bogotá y digamos que esto puede ser datos de Bogotá. ¿Sí? Información allí. Entonces estos datos pues simplemente los tenemos, ahorita los miramos de dónde vamos a sacar información y cómo es que vamos a cargar. Pero bueno, aquí en esencia, fíjense que no es nada raro, simplemente creamos una base de datos con las especificaciones. Le dimos salvar, le decimos que guarde y aquí ya queda creada. ¿Sí? Eh, También es muy popular usar los términos, por ejemplo, si vamos a hablar de eh, medidas y de, digamos, espacios de cuadras, barrios, localidades y demás, normalmente estas estas bases de datos hacen referencia al catastro. Por eso ustedes conocen, bueno, el catastro distrital. ¿Sí? Allá manejan muchas bases de datos de este estilo. De hecho, ahorita vamos a probar una con el tema de los shapefiles, que son, digamos, mecanismos donde podemos capturar datos de sistemas de información geográfica e importarlos de instituciones como la gobernación o las instituciones, digamos, del Estado. En este caso vamos a tomar información de Bogotá, ya vamos a ver. Pero por ahora hemos creado la base de datos y luego nos toca verificar, pues, no está el PostGIS instalado aquí para esta base de datos, entonces tengo que decirle aquí que vamos a crear una extensión. Esta extensión pues buscamos acá, PostGIS, y aquí la tenemos, fíjense. Entonces aquí está, le decimos salvar. Ahí en este momento ya nuestra base de datos Bogotá tiene funciones espaciales, entonces ya nos va a funcionar bastante bien. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar un shapefile de Bogotá que podemos sacar de aquí, de datos abiertos. ¿Sí? Los datos abiertos son
digamos, un estándar internacional, ¿sí? Aquí yo tengo aquí uno listo, pero voy a mostrarles, venga, nos devolvemos acá. Datos abiertos o el Open Data es un mecanismo para mejorar, eh, digamos, la gestión de la información por parte de los gobiernos de los estados, ¿sí? En este caso, Datos Abiertos de Bogotá tiene una serie de información muy relevante que está abierta al público, cualquiera puede usar esta información y normalmente está relacionada con geolocalización. Entonces existen muchos formatos, por ejemplo, orientados a sistemas de información tipo ArcGIS, ¿sí? A otros sistemas como QGIS, que vamos a usarla nosotros acá en el sistema, en el curso, y, eh, y otros sistemas, incluso sistemas orientados a CAT, a sistemas CAD, de Autodesk y derivados que tienen también sus sistemas allí de información geográfica. Pero bueno, eh, esto es estándar, o sea, yo puedo preguntar los datos abiertos de cualquier ciudad, de cualquier país, y pues si mantienen la información como acuerdo que tienen a nivel mundial, de tener datos abiertos, datasets de información disponible a todo público, pues no hay problema. Bogotá, caso de Colombia, tiene esa información muy bien. Estoy cogiendo el ejemplo de Bogotá, pero insisto, puede haber información de Colombia, de departamentos, gobernación, etcétera. Vamos a ver el de Bogotá. Y entonces acá vamos a mirar el tema de votaciones, resultados electorales. Estaba yo mirando, ¿sí? Y tenemos acá participación electoral en el 2018. Elegí esto al azar, ustedes pueden elegir cualquier temática, fíjense que tenemos agricultura, ambiente, ciencia, tecnología, cultura, etcétera. Aquí hay un montón de información de lo que se les ocurra. Esto lo maneja el IDECA, a ver si lo podemos, si tenemos aquí acceso al IDECA. El IDECA es, digamos, control de infraestructura de datos espaciales para el Distrito Capital. Entonces, el IDECA pues, nos permite obtener la información y centralizarla en un mapa dinámico, como hemos hablado. Básicamente, cuando digo un mapa dinámico, eso es un mapa que va a tener muchas capas, ¿sí? No recuerdo cuántas capas tiene el mapa de Bogotá, pero es más de 30 capas que tienen información de todo tipo, ¿sí? A ver si lo podemos buscar acá. Mapa, mapa de referencia de Bogotá, por ejemplo, lo podemos buscar así, ¿sí? Eh, y décame, aquí está, mapa de referencia de Bogotá, ¿sí? Y entonces aquí está, mapa de referencia de Bogotá. El mapa de referencia es el resultado del trabajo conjunto entre varias entidades, todas del gobierno, está, ¿sí? Eh, y ver mapa. Entonces acá tenemos el mapa. ¿Listo? Información sobre el mapa. Voy a ampliar acá un momento. Fíjense que sí, está compuesto por 37 niveles de información, es decir, 37 capas de información de todo tipo. ¿Listo? Y esto es también datos abiertos. Dentro del concepto de datasets abiertos o open data, ¿sí? Normalmente se le llama así datasets al tema de bases de datos. Los datos abiertos están orientados a cumplir un estándar. Los estándares típicos son, pues, digamos, de relevancia son por lo menos el manejo de los archivos. Entonces, fíjense que aquí tenemos servicios tipo REST, ¿sí? Servicios de mapas típicos muy orientados al tema de OpenStreetMap, Google Maps y demás. Acá tenemos, por ejemplo, uno para Postgres, ¿cierto? Pero hay otras, digamos, formas de archivos que son, bueno, que aquí no lo vemos porque están muy orientados a Postgres. Hay uno que me gustaría usar para cargar datos, que es el tema de los shape files, los archivos de geometría que se conocen, son muy populares en el mundo de los sistemas de gestión de información geográfica. Entonces, fíjense que si yo voy acá y busco, por ejemplo acá, en datos abiertos, y busco por, como les había dicho, el caso de votaciones, a ver, elecciones, eh, a ver si lo encontramos, participación, vamos a usar este que lo tengo ya preparado, ¿sí? Participación electoral.
Acá este es del año 2018, es una información del año 2018. Lo que estamos viendo aquí en su representación en la página web es, es un shapefile aplicado realmente. ¿Sí? Acá lo estamos usando desde un servicio REST. Entonces, si yo voy acá a previsualización, me va a salir el mapa, pero más grande, si se fijan, porque estamos usando un API REST, un Web Service REST, que nos publica el mapa de la información que nos da Bogotá, ¿sí? El gobierno de Bogotá, digamos, la alcaldía. ¿Sí? Pero adicionalmente tenemos otros formatos para utilizarlos de acuerdo a las tecnologías y empresas que utilicemos para el trabajo. Dentro de los estándares internacionales, uno muy popular es el shape file, ¿sí? Que es este que vamos a usar. ¿Sí? Normalmente uno lo descarga gratis, fíjense. Yo ya lo había descargado, entonces de hecho me demoré un poquito ahí buscando un ejemplo que sea fácil de asimilar allí para que ustedes tengan acceso. Entonces, digamos, para que no les dé tan duro meterse a la plataforma. Pero pues ya lo había descargado. Entonces, el punto es que podemos bajar un shapefile, ¿sí? Y utilizarlo, ¿listo? Dentro de nuestra base de datos. Entonces acá elegimos este tema. Pueden ustedes hacer pruebas con otros temas, ¿sí? De medio ambiente o temas orientados a comercio, etcétera. O sea, va a haber información de todo tipo relacionada con estos mapas de referencia. ¿Listo? Particularmente aquí estamos mirando el mapa de referencia de Bogotá. Bueno, entonces cuando uno aquí lo elige, uno descarga, yo ya lo descargué y entonces acá en descarga yo lo puse en una carpeta que se llama georreferenciación, a ver si lo encuentro. Aquí está, georreferenciación shape files, ¿listo? Entonces entro yo acá y ahí está participación electoral, que es una carpeta que yo creé también, y dentro pues descarga este zip 1 y lo descomprime. ¿Listo? Hay un caso particular que les estaba comentando, el tema de la problemática de UTF-8 en el momento de instalación de Postgres. Postgres tiene ese digamos, pequeño lío que no han solucionado que las notaciones con tildes, señas y demás pueden generar problemas en el proceso de uso de, por ejemplo, pgadmin. Entonces, para solucionar eso, la sugerencia fuerte, o sea, que tengan muy presente el tema, es que no le pongan tildes ni ñes a las direcciones de ubicación de sus archivos de uso de la plataforma que estamos manejando, en este caso Postgres, SQL, PostGIS, pgadmin y otros que vamos a usar. ¿Listo? La idea es que no tengamos eh, problema con este tema del uso de acentos y cosas como las señas, tildes, puntos y comas, etcétera. Entonces, tener cuidado con eso. Conclusión, los nombres de las carpetas que no tengan ningún tipo de acento, ningún tipo de letras raras, ¿sí? Entre comillas raras para los norteamericanos, para el tema del idioma inglés. Entonces, nada de tildes, nada de ñes, nada de eso. Simplemente textos muy al estilo norteamericano. ¿Listo? Bueno, ok, para evitarnos problemas. Esto se los digo porque en el momento de la instalación yo traté de que usara digamos, la configuración regional, pero no la aceptó. De hecho, me demoré en seguir haciendo estos videos precisamente porque yo había puesto una tilde en georreferenciación, puse la tilde y el sistema no me reconocía la ubicación de estos archivos. Entonces, hago ese comentario por esa situación que particularmente me acaba de ocurrir. Bueno, listo. Entonces fíjense que cuando uno descarga es este archivo, ¿sí? Es un archivo zip. Fíjense que cuando uno lo descarga, pues uno descarga es un archivo .zip, ahí en la parte inferior aparece. De hecho, pues acá venga a ver si podemos ver descargas. Fíjense que el descarga es un archivo .zip. ¿Listo? Entonces ese archivo .zip lo descomprimimos en una carpeta donde vamos a tener la información y nos genera todos estos archivos, ¿sí? Todos estos archivos. Esos archivos, particularmente es de relevancia el DBF, ¿sí? Y por supuesto el de extensión shape, que a ver dónde que no lo veo, aquí está. Este archivo particularmente es el que se utiliza. Entonces lo que vamos a hacer es coger, a ver, minimizamos acá, vamos a coger nuestra base de datos de Bogotá
nuestra base de datos de Bogotá, que está aquí, y le vamos a añadir la información sobre la participación electoral de los bogotanos de 2018, que sería este archivo. ¿Eso cómo se hace? Pues como tenemos un estándar que es el estándar de Open Data, pues muy, digamos, organizado el tema de la Alcaldía de Bogotá pone a disposición esta información y la podemos bajar, que es lo que hicimos. Y ahora lo que vamos a hacer es usar una herramienta que viene con todo el tema de PostGIS y el Postgres, que está, a ver, lo buscamos acá a ver, aquí está, que es el PostGIS Bundle, que es para importación y exportación. ¿Sí? Esta es una herramienta que está allí, o sea, ustedes pueden buscarla como PostGIS y ahí les va a aparecer, ¿listo? PostGIS Bundle está especializado para Postgres SQL y lo que hace es permitir la importación y exportación de archivos tipo shapefile y DBF, ¿listo? Es para eso. Entonces es como un auxiliar allí de nuestras herramientas. Yo noté que hubo un error, o sea, esa es otra de las demoras que hubo, porque cuando yo activo esto, les debe salir una ventana así como está, ¿listo? Pero si ustedes hacen la instalación como la hicimos, va a haber un error con una librería. Entonces voy a mostrarles eso antes de continuar. O sea, si cuando activen este sistema, ¿sí? Cuando ustedes hacen el PostGIS acá y hacen activación acá de este software, que es para importar y exportar archivos shapefile y demás, y les falla, si les llega a fallar, ahí les va a dar el nombre de la librería que está faltando. Entonces lo que deben hacer es verificar aquí en, en archivos de programa. Fíjense que ustedes buscan acá Postgres, ¿no? Aquí Postgres SQL, y se van a la versión 14 y en el bin, aquí adentro, normalmente la librería que está fallando, o por lo menos la que me pasó a mí fue esta libinit tl raya 9, ¿sí? Menos 9 dll. Esta librería eh, no aparece en las interfaces gráficas, o sea, va a funcionar en pantalla negra, en terminal, pero a nivel de interfaz gráfica genera el error. Entonces, para solucionarlo, lo que hay que hacer es copiarla, ¿sí? Copiarla, y nos vamos aquí a PostGIS GUI, o sea, la parte gráfica, de interfaz gráfica de PostGIS. Entramos y allí la pegamos, simplemente la pegamos. Por acá debe estar ya porque ya lo hice, por eso abre de una. A ver si lo encuentro. Un momentico. Acá, simplemente la pegamos allí. A ver, a ver. Aquí está. Fíjense que la libinit TL9. Esta es la que pegamos ahorita. ¿Sí? Entonces, con eso se soluciona el error que puede surgirles en caso de que tengan ese problema en el proceso de instalación. ¿Listo? Entonces, bueno, ya con eso pues no nos queda otra que utilizar nuestro sistema allí, como estábamos diciendo, PostGIS. A ver, que me falta la T, PostGIS, ahora sí. Entonces usamos este PostGIS y él nos dice, bueno, tenemos que conectarnos. Entonces vamos a conectar el importador-exportador de archivos de Open Data, ¿sí? Eh, a nuestra base de datos. Entonces esto lo hacemos aquí con View Connection Details y aquí vamos a poner el username, pues habíamos hablado que es Postgres y el password, pues el que hayamos puesto en operación. Y el nombre de la base de datos es Bogotá. Fíjense, aquí está Bogotá. Entonces usamos la base de datos. ¿Listo? Vamos a usar localhost porque estamos en la misma máquina y 5432 pues de puerto. Listo, le vamos a decir OK y él se va a conectar. Acá debe aparecer un connection success. Entonces ahí ya estamos conectados. Ahora, luego de tener esto, vamos a adicionar un archivo. ¿Sí? Fíjense que esos archivos van a tener una información específica y deben cumplir con esa información. Entonces vamos a decir aquí adicionar archivo, vamos a buscar allá en el disco donde hayamos descargado, aquí en participación electoral Bogotá, fíjense que ahí nos aparece el archivo SHP que es el shapefile que vamos a usar. Entonces, open.
Allí nos prepara la lista de importación. Aquí tenemos en la lista de importación tenemos el archivo que queremos usar. Está todo muy bien, pero tenemos que tener presente este SRID. El SRID es un código que se utiliza a nivel global para identificar características de los datos que está utilizando este shapefile. Entonces eso lo tiene que dar el instituto o la organización que genera este shapefile. ¿Cómo se hace eso? Pues normalmente aquí podemos mirar acá el shapefile y información adicional. Siempre en todos, ustedes van a, por ejemplo, a España y quieren coger algo de Madrid y de Open Data de Madrid, les va a salir este estándar. Siempre va a salir información adicional y dentro de la información adicional, pues vamos aquí bueno, aquí en este caso Bogotá tiene una opción de ver más cosas y particularmente nos toca tener cuidado con este tipo de sistema de referencia, que es SRID. ¿Listo? Eso está dado por este instituto que es el es EP, ya lo copiamos acá y lo ponemos, el EPSG, que es es un sistema que está basado en temas de petróleo y eso pues la industria petrolera necesita mucho del manejo de georreferenciación y entonces ellos generan los estándares de transformación de coordenadas y todo el tema. Sí, aquí está. Este es el European Petroleum Survey Group y ellos generan, digamos, códigos especiales para el tema de los shapes y bueno, y otros manejos que se tienen con georreferenciación. ¿Listo? Entonces ese código pues depende de la tecnología usada, depende de la ubicación del sistema, sí, de dónde vamos a tomar los datos, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, el 3857, ese código está dado para Google, ¿sí? Y también OpenStreetMap, que es el que hemos estado trabajando allí en clase, ¿sí? Eh, como este ya es un sistema un poco más sofisticado el que estamos mirando, que ya no es solamente mapas dinámicos, sino que ya nos vamos a involucrar con bases de datos, entonces tenemos que tener control de eso. Pero eso nos lo da la Open Data de la organización que nos provee los datos. En este caso, Datos Abiertos de Bogotá nos dice que el código que debemos usar es el 32719. Bueno, aquí está. Entonces simplemente hacemos esta copia y le informamos a nuestro importador que aquí el SRID pues es este, el 32 719. Espera a ver si no podemos abrir acá, pero bueno, ahí lo pegamos. ¿Listo? Ahí está, el 32719. Listo. Entonces ahí tenemos el archivo con el SRID estándar que estamos manejando de acuerdo a lo que dice Datos Abiertos de Bogotá y ya, ahí está todo listo para importar. Entonces lo que debemos hacer es, recuerden, no tener estos archivos en sitios donde tengamos tildes o ñes y demás porque se nos arma un lío. La idea es que lo tengamos así muy limpio y vamos a darle la orden de importación. Lo que va a suceder es que cogerá los datos de este shapefile y se los va a poner a la base de datos que tenemos en Postgres SQL con PostGIS. Entonces aquí lo importamos y efectivamente todo pues salió bien. Aquí dice que el shapefile import completed, o sea que ya quedó completado el proceso. Listo. Entonces aquí cerramos, eso es todo. Minimizamos acá. Y en este momento, Bogotá, la base de datos de Bogotá, tiene datos. ¿Dónde los podemos ver? Pues en nuestra sección de catálogo, ¿sí? Y bueno, más que catálogo, no, toca buscar esquemas. ¿Sí? Este catálogo es un tema de estándares que ya viene por defecto cuando se crea la base de datos. Sí, no es aquí. Es en esquemas. En esquemas, en la versión public, en el public, aquí vamos a encontrar las tablas. Y las tablas, pues nos va a encontrar acá la tabla que acabamos de crear, ¿sí? Que es esta de participación electoral 2018. Esa es la tabla que hemos puesto allí, muy sencillo, ¿sí? Obviamente si necesitamos que esta base de datos tenga más tablas con referencia a otras cosas, por ejemplo, queremos relacionar participación electoral con comercio, entonces buscamos en datos abiertos de Bogotá shapes que tengan que ver con comercio y simplemente lo importamos y lo incluimos aquí, ¿sí? Y ya. Entonces hacemos como capas,
varias capas de información de Bogotá en este ejemplo. Entonces acá si le hacemos, por ejemplo, eh, por ejemplo, a ver, miremos aquí a ver si lo podemos crear un view data al rows, por ejemplo aquí para que nos quede fácil. Entonces esperamos un momentico y nos carga toda la información. Fíjense que aquí está Antonio Nariño, Tunjuelito, Rafael, ahí está todas las localidades. Y este mapa pues lo que está haciendo es mirando cuántos votantes hay, cuántos participaron en Bogotá por localidades, ¿sí? No dicen qué partidos ni nada, que era lo que quería ver, pero no está. Pero sí está la información de cuántas personas viven con capacidad de votar y cuántos votaron, ¿sí? Entonces, ahí está esa información. Pero bueno, acá en el caso de la forma, fíjense que es muy parecido a lo de siempre de bases de datos relacionales. La tabla se generó por un select asterisco from public punto ta, ¿sí? Donde public es este esquema, public, y damos el nombre de la tabla y le damos por orden de G y D. G y D es digamos, el, la llave la llave privada aquí, la llave privada no, la llave primaria, la llave primaria de esto. ¿Listo? Entonces aquí ya por llave primaria, pues aquí tenemos la operación. Bueno, entonces aquí ya con esto podemos mirar cómo funciona. Entonces podemos hacer cosas como, por ejemplo, podemos irnos a un query. Aquí en Bogotá podemos query tool, ¿sí? Y podemos hacer cosas como select. A ver, esto tiene, fíjense que puede identificar con control barra espaciadora, al igual que cualquier eh, entorno de desarrollo. Select, vamos a hacer algo así sencillo, asterisco from, eh, aquí podemos decir 2019 tal. Fíjense que lo podemos hacer de una. Eh, where, localidad, a ver, localidad nombre, aquí está, fíjense, localidad nombre es igual a Antonio Nariño. A ver si la coge. No, Antonio Nariño. Vamos a poner ese ejemplo, ¿listo? Entonces yo digo, seleccióneme los datos de Antonio Nariño. Estamos haciendo algo así muy sencillo, como una base de datos común y corriente. Entonces hacemos play y ahí nos saca. ¿Listo? Entonces al ejecutar este query, pequeño query allí de bases de datos común y corriente, nos va a sacar la localidad, el código de la localidad, votantes, ahí estaban 73.230 votantes, participantes 65, votantes fueron 70.525. Sí, entonces aquí participación 62, bueno, la información que tienen allí. Y aquí está el área en metros, esto todos usan sistema internacional, entonces esto estará en metros cuadrados. Y bueno, y aquí estará información sobre la geometría. Esa información es de código hexadecimal. Bueno, también dependerá de los formatos que estamos usando, pero fíjense que es código que muestra la información completa de todo de toda la información referente a la ubicación de esta localidad de Antonio Nariño. Entonces, bueno, ahí está con eso, digamos, el uso, ¿sí? Y ahí ya se hizo una importación. Entonces, ¿qué viene ahora? Esto es la base de datos, ¿sí? Tenemos la información que le estamos sacando de Open Data, ¿sí? Fíjense, aquí de datos abiertos de Bogotá podemos sacar otra información de cualquier otra cosa que pues hagan ese ejercicio, sugiero que lo hagan. Eh, Podemos tomar otros datos, ¿sí? Datos abiertos bogotá.gov.co, pueden tomar allí la información. Y la idea es que ustedes añadan aquí más tablas al tema, ¿listo? Pero aquí ya tendríamos, lo que quiero que se entienda es que tenemos la base de datos, pero para armar un sistema de información geográfico propio, pues necesitamos otras herramientas. Entonces, ahí en clase vamos a mirar qué herramientas. En el caso de nosotros vamos a trabajar esta herramienta, el QGIS. ¿Listo? El QGIS es un sistema de información geográfica libre y de código abierto que cumple muchos estándares, se está usando mucho y ha permitido pues
digamos, hacer análisis de datos y con respecto al tema geográfico. Es muy completo, funciona bastante bien y pues es costo cero. ¿Sí? Entonces es el que vamos a utilizar. Es, digamos, un acercamiento a sistemas como ArcGIS, bueno, QGIS y otros. Eh, Simplemente descargarlo y al descargarlo, al instalarlo, pues vamos a tener una herramienta que nos va a permitir conectarnos a la base de datos y generar los mapas. Entonces eso lo vamos a ver después. Entonces espero que también puedan instalarlo. Va a descargarlo porque este sí no lo he instalado yo acá. Eh, Descarga de instalación, recomendado para usuarios regulares, o sea, para nosotros. Aquí está usuarios ya existentes, en fin, ahí hay estas opciones. Aquí vamos a mirar el caso de Windows, instalador y listo. Aquí lo descargamos. Ahí vamos a guardar como. Yo guardo todas mis cosas acá. A ver, tan, guardar. Y la idea es instalarlo, ¿listo? Entonces yo espero que ojalá hayan visto este video, lo vean, digamos, en estos próximos días. Y luego de instalar QGIS, vamos a hacer ya lo que nos queda del resto del semestre. Vamos a hacer un completo sistema de información, ¿sí? Que es, digamos, como lo que han hecho allí con el taller del corte 2. La idea es que ahora lo hagamos de forma más, usando las herramientas más, eh, digamos, que nos facilitan ese trabajo. Entonces, vamos a dejar hasta aquí el video. Espero que con eso se resuelva. Fíjense que pues, las dudas que se tienen acerca del uso. ¿Sí? Aquí pueden hacer inserciones, lo típico de una base de datos, que no voy a entrar en esos detalles allí porque pues no es core del curso en términos de bases de datos, pero sí que tengan presente que la forma de uso tiene que ver con sistemas tipo Open Data, ¿sí? Datos abiertos acá, Open Data, que es un estándar internacional y que podemos tomar datos de cualquier ciudad, país, nación que tenga a los acuerdos internacionales, que por lo general pues son básicamente todos. ¿Sí? Acá podemos preguntar, por ejemplo, comercio. A ver, comercio. ¿Sí? Y ahí está centros comerciales, por ejemplo. ¿Sí? Información sobre centros comerciales. Bueno, aquí podemos trabajar con una metadata y tocaría hacer la importación de esto. O con los centros comerciales en formato CSV. ¿Sí? Ahí por lo general surgen diversos tipos de archivos. Cuando hablamos de formatos, pues manejaremos estos formatos aquí, básicamente los formatos estándar que están acá. Este es muy interesante, el de GeoJSON, que es JavaScript JSON, pero especializado en datos geográficos, y este Shape, que es muy popular, el Shapefile, ¿sí? Que es el que les acabo de mostrar. Entonces, por ejemplo, aglomeraciones económicas, a ver, veamos este, ¿sí? Ahí ya nos lo presentan de una y aquí podemos descargar el shapefile y podemos incluirlo allí, ¿sí? Y hacer lo que acabamos de hacer. Y aquí obtenemos los datos y con esos datos podemos armar nuestras bases de datos espaciales con información ya capturada por gobiernos, ¿sí? En este caso por la Alcaldía de Bogotá. Bueno, vamos a dejar hasta ahí y en clase pues ahora surgirán preguntas y temas, entonces ahí eh, vamos a resolverlas. Bueno, eso es todo. Espero que sirva este video como para completar el tema de PostGIS y Postgres.